Hola, ¿qué tal, tía? ¿Qué tal? Lectura. Pati, ¿me puedes confirmar que ya lo estamos transmitiendo? Perdón. Sí, Regina, ya estamos, aquí ya lo tengo. Gracias. Gracias a ti. Ya está ahí. Ya estamos en Facebook. Pati, ¿me puedes confirmar que ya lo estamos transmitiendo? No. Sí, Regina, ya estamos, aquí ya lo tengo. Gracias. Gracias a ti. Ya estamos en Facebook. Voy a proceder a quitar los micrófonos para ya acercarnos a unos minutos de comenzar. Buenas noches. Buenas noches, Ani. Buenas noches, Regina. Hola, Ani. Buenas noches a todos. Buenas noches. Noches. Bueno, vamos Buenas noches. a la clase. Entonces, Buenas noches. les vamos a proceder a cerrar sus micrófonos. Y ahí estamos, Padre Silvio y Ana María. Lista. Buenas noches a todos. Buenas noches, padre. Buenas noches, Regina. Usted nos avisa, padre. Bien, buenas noches, Ana María, Regina. Estamos ya para dar inicio a nuestra clase de espiritualidad claretiana. Darle la cordial bienvenida a todos ustedes a esta noche, a este curso, a todos los alumnos de la Escuela de Formación Cristiana, a la Junta Directiva, a los servidores y servidoras que están aquí, a Ana María, ¿verdad? Que mi mano derecha en el curso está ahí apoyándonos en la parte técnica. Comenzar saludándoles y dándoles a todos mis saludos como párroco, ¿verdad? Por los 26 aniversario, 26 años de fundación de la Escuela de Formación Cristiana. Hemos estado este lunes de onomástico, de fiesta, ¿verdad? Entonces es un motivo de acción de gracias, de gratitud a Dios, ¿verdad? Que nos permite continuar ahora a través de estos medios, continuar la misión, ¿verdad? La misión evangelizadora, la misión formadora
y seguir adelante a pesar de el tiempo que hoy estamos viviendo, ¿verdad? Así que saludes a todos ustedes, ¿verdad? Y mi apoyo y ánimo pues a la actual junta directiva que está llevando adelante este trabajo en un tiempo inédito, incursionando en estos medios. También mis saludos a todos aquellos que se están conectando a través del Facebook Live de la Escuela de Formación Cristiana, como al Facebook Live de nuestra parroquia San Antonio María Claret. Bienvenidos pues y bienvenidas. Iniciamos nuestra jornada con la oración inicial, ¿verdad? Vamos a orar todos con esta oración que tenemos enfrente. Le pedimos siempre el favor aquí a Ana María, pues que nos ayude con esta oración para que todos nos pongamos a tono desde la espiritualidad claretiana y sobre todo desde este acontecimiento tan importante que nos estamos preparando los misioneros claretianos, que es el 26º capítulo general de nuestra congregación, que tiene mucho que ver con nosotros, con nuestra parroquia y con nuestra escuela, ¿verdad? Que tiene como patrona San Antonio María Claret y que vive desde una mística espiritual, que es la mística misionera heredada por San Antonio María Claret. Su carisma y su espiritualidad están vivos en medio de nosotros y de nuestra respuesta de fe. Así que, Ana María, hacemos la oración de esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Padre, porque nos has llamado a seguir a tu Hijo Jesucristo y nos envías, como a los apóstoles y a nuestro fundador, San Antonio María Claret, a anunciar por todo el mundo la buena noticia de la salvación. Arraigados en ti y en el amor al prójimo, te pedimos que nos envíes tu Espíritu para que podamos discernir tu voluntad sobre nuestra congregación en este 26º capítulo general. Como hijos del corazón de María, te confiamos nuestro peregrinar para que, transformada nuestra vida misión, seamos audaces y creíbles mensajeros del Evangelio. Amén. Amén. Y nos quedamos en la presencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Que Él nos dé la fuerza, nos dé su Espíritu para que podamos abrir la mente, el corazón a su palabra y sobre todo a dejarnos motivar por Él desde lo más profundo de nuestro corazón en este nuevo, en esta nueva temática que entramos, ¿verdad? Dejando atrás el tema que traíamos estos meses atrás, que era el tema del Quid Prodest, ¿verdad? Entonces, pasamos a presentar en esta filmina, en esta diapositiva, tienen ustedes lo que les prometí la vez pasada, ¿verdad? Hoy entramos a una nueva etapa de la fragua en la vida cotidiana, que es el núcleo que se llama Patris Mei, ¿verdad? Dejamos atrás entonces el núcleo Quid Prodest, que era de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo, que fue una charla, formación que nos ayudó a hacer una experiencia de introspección hacia adentro, hacia cada uno de nosotros. Eso es fundamental. Para que una espiritualidad sea realmente espiritualidad, tiene que partir de la persona humana. La persona humana con todo lo que es, las cosas, condicionamientos internos como las virtudes, como las cosas buenas y las cosas no tan buenas. La espiritualidad se realiza en la persona. Por eso dejamos pues atrás el núcleo Quid Prodest y damos hoy inicio al núcleo, a la etapa a la que llamamos o vamos a llamar a partir de ahora Patris Mei. Es una frase en latín, lo usamos tal y como la usaba San Antonio María Claret, pero esta frase significa Dios es mi Padre. Esta etapa o este núcleo está inspirado en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 49. Y es el núcleo donde se va a expresar la relación del Padre Claret
con Dios Padre. Exponemos simbólicamente la experiencia del amor de Dios que calienta el hierro frío y lo dispone para recibir la forma, o sea, dejarse calentar por el amor de Dios, comunicado por el Espíritu, que equivale a estar en las cosas que miran al servicio de mi Padre como Jesús. Es pues como el fundamento de la vida espiritual y misionera, la experiencia sin la cual no se puede producir ningún proceso de configuración con Cristo. Recordarán ustedes que en algunos momentos de las exposiciones les he comentado, ¿verdad?, que hoy cuando se habla de la configuración, se habla precisamente del proceso espiritual de la persona, no de la imitación, ¿verdad? Como se entendía antes y se entendía en tiempo de Claret. Hoy se habla de un proceso de configuración con Cristo, o sea, es ser otro Cristo, ¿verdad? Por eso arrancamos con este tema, ¿verdad? Patris Mei, Dios es mi Padre, y lo vamos a hacer a partir de una relectura, ¿verdad? Como un tema introductorio, tienen ustedes ahí, eh, a partir de una relectura de un artículo muy interesante que luego se lo vamos a compartir del padre José Antonio Pagola, que él lo titula La alternativa de Jesús. El padre José Antonio Pagola, para que ustedes sepan, es un sacerdote diocesano español, especialista en Sagradas Escrituras, que tiene varios proyectos, ¿verdad?, bíblicos. Entre ellos tiene un proyecto muy interesante que se llama El Camino Abierto por Jesús, donde él comenta los evangelios y también es fundador de un grupo que se llama los grupos de Jesús. Y quiero partir de la relectura o de la lectura compartida de este sacerdote Antonio Pagola, porque tiene realmente unas novedades interesantes que nos van a ayudar a entender un poco lo que es el tema de cómo entender desde la espiritualidad claretiana y la espiritualidad en general la paternidad de Dios en nuestra vida. Lo que el Padre Fundador vive, en definitiva, como cualquier creyente, ¿verdad? Así como nosotros, vivir la experiencia de Dios Padre. El Padre Claret vive también esta experiencia, es una experiencia singular que él tiene acerca de su vivencia, su experiencia de Dios, Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que le impulsa a dedicarse plenamente al anuncio del Evangelio, para que Dios sea conocido, amado, servido y alabado por todos. Esto está consignado en la autografía 233. Bien, vamos a recordar, antes de entrar en lleno a la lectura compartida de este artículo del padre Antonio Pagola, Alternativa a Jesús, vamos a recordar ahora algunos textos bíblicos de Claret y otros santos místicos de la espiritualidad clásica que nos animen pues a seguir trabajando animados en fortalecer nuestra vida espiritual desde esta particular experiencia o desde este proyecto de renovación espiritual claretiana a la que hemos llamado nosotros la fragua en la vida cotidiana, ¿verdad? Entonces, vamos a presentar una serie de diapositivas ahorita de pensamientos, tanto bíblico como de Claret y de algunos santos clásicos de espiritualidad, para que nos ayuden a calentar pues el corazón y a calentar el espíritu. Entonces, vamos a la primera. La primera reza de la siguiente manera. Aquí le voy a pedir el apoyo a Ana María para que estos textos que voy a presentar a continuación nos ayude a leerlo. Lo mismo el herrero junto al yunque, con la intención fija en trabajar el hierro. El vapor del fuego enrojece su carne y en el calor de la fragua se atosiga. El ruido del martillo lo ensordece y sus ojos están pegados al modelo, pero pone todo su empeño en hacer bien su obra y se desvela por rematarla. Esta lectura
está tomada del libro del Eclesiástico, capítulo 38, versículo 28. Y si ustedes ven en este texto hay muchos elementos bíblicos que contienen la alegoría de la fragua que nos habla San Antonio María Claret, ¿verdad? Está el tema del herrero, está el tema del yunque, está el tema del hierro, está el tema del fuego, ¿verdad? Está el tema de la fragua, está el tema del martillo, está el tema de aquel que está martillando, ¿verdad? Que está martillando y haciendo su trabajo con sus ojos pegados al modelo que quiere formar, ¿verdad? O sea, Dios son esos ojos que quiere formarnos, ¿verdad? Según un modelo. Y Dios ha puesto y sigue poniendo todo su empeño en hacer bien su obra y se desvela para rematarla, o sea, para hacerlo mejor. Ese es el deseo que Dios tiene sobre cada uno de nosotros, sobre todo hombre y mujer, ¿verdad? Es hacer la mejor obra, la obra más hermosa, ¿verdad? Que Él puede hacer como el alfarero, ¿verdad? Que modela la arcilla y saca de la arcilla una vasija preciosa. Entonces, ahí tenemos el primer texto, que es el texto del Eclesiástico 38, 28. Continuamos con el otro texto. En un principio que estaba en Vic, pasaba en mí lo que en un taller de cerrajero, que el director mete la barra de hierro en la fragua y cuando está bien caldeado lo saca y lo pone sobre el yunque y empieza a descargar golpes con el martillo. El ayudante hace lo mismo y los dos van alternando y como compás van descargando martillazos y van machacando hasta que toma la forma que se ha propuesto el director. Bien, esta alegoría está en Autobiografía 342. Ya la hemos profundizado, creo, suficientemente. Si vemos en esta alegoría que el padre Claret usa en tiempo de estudiante de filosofía, que es cuando él la va a redactar, tiene todos los elementos bíblicos que hemos visto en el texto de Eclesiástico 38, 28, ¿verdad? Tenemos el texto ahí, el cerrajero, el director, la barra de hierro, la fragua, el trabajo del que está en la fragua, el yunque, los golpes con el martillo, el ayudante, que va alternando junto con el mero cerrajero, los martillazos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ahí tenemos toditos los elementos propios de la espiritualidad y de la espiritualidad claretiana que nos ayudan a poder interpretar esta experiencia de Dios en nuestra propia vida. O sea, Dios quiere hacer de nosotros la mejor obra y lo ha hecho así. Cada uno de nosotros somos la mejor obra, somos la maravilla de Dios puesta en sus manos. Él es nuestro cerrajero, ¿verdad? Y Él quiere continuar moldeando en cada uno de nosotros nuestro corazón. Así que ahí tenemos entonces nuevamente la alegoría de la fragua dicha por Antonio María Claret en Autobiografía 342. Tenemos el siguiente texto. Es necesario que quien quiera que se conoce los reconozca en sí, los males, pues no dejará de haberlo en el estado de la presente miseria, hasta que en la fragua del eterno amor de Dios, nuestro Creador y Señor, se consuma toda nuestra malicia enteramente, siendo de Él penetrados y del todo poseídas nuestras ánimas, y así las voluntades del todo conformadas, antes transformadas en aquellas que es la misma esencia virtud y perfecta bondad. Ahí tenemos a San Ignacio de Loyola, un clásico de la espiritualidad cristiana. Y tenemos ahí también, como en Claret, como en el Eclesiástico, los elementos también de la fragua, ¿verdad? La intención, la voluntad de Dios sobre nuestra vida, ¿verdad? Él lo dice, es necesario
que quien quiera que se conoce, el conocimiento de sí mismo, que sea capaz de reconocer en sí aquellos males, ¿verdad?, que tiene que trabajar, pues no dejará de haberlo en el estado de la presente miseria, dice, hasta que en la fragua, tenemos la alegoría de la fragua. ¿Qué es la fragua para San Ignacio de Loyola? La fragua es el eterno amor de Dios, nuestro Creador y Señor, que consuma toda nuestra malicia enteramente, siendo de Él penetradas y del todo poseídas nuestras ánimas. ¿Verdad? El lenguaje que usa San Ignacio de Loyola, ánima es sinónimo de alma, ¿verdad? Hasta que nuestra alma sea realmente penetrada por el Señor y así las voluntades del todo, nuestras voluntades conformadas al Señor, sean transformadas en aquellas que es la misma esencial virtud y la perfecta bondad. Después, más adelante, cuando ya tomemos el tema sobre Dios es mi Padre, vamos a ver en qué significa en la espiritualidad moderna, en la espiritualidad claretiana, el tema de la bondad y de la virtud y la perfecta bondad, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un texto de un clásico, San Ignacio de Loyola, que inspiró la espiritualidad también de San Antonio María Claret. San Antonio María Claret era un lector, ¿verdad?, apasionante de San Ignacio de Loyola, y de hecho de él copia los ejercicios espirituales que él predica y de los que él practica constantemente, de San Ignacio de Loyola. Bien, pasamos ahora a otro texto de otro clásico de la espiritualidad, que es San Juan de la Cruz. Por estos trabajos en que Dios al alma y sentido pone, va ella cobrando virtudes, fuerza y perfección con amargura, porque la virtud en la flaqueza se perfecciona y en el ejercicio de pasiones labra, porque no puede servir y acomodarse el hierro en la inteligencia del artífice si no es por el fuego y martillo, según del fuego dice Lamentaciones, que le puso en inteligencia diciendo, envió fuego en mis huesos y enseñóme. Y del martillo dice también Jeremías, castigásteme, Señor, y quedé enseñado. Por lo cual dice el eclesiástico que el que no es tentado, ¿qué puede saber? Y el que no es experimentado, pocas cosas conoce. Ahí tenemos San Juan de la Cruz y vemos nuevamente en este texto, estamos hablando San Juan de la Cruz, estamos hablando de mucho tiempo antes del Padre Claret, muchísimo tiempo, ¿no? Y tenemos ahí los temas pues de la fragua en la vida cotidiana. Tenemos igual el tema del fuego, el tema del martillo, tenemos el tema del trabajo que Dios hace en nuestra alma, ¿verdad? Todo lo que Él hace, lo que Él dirige nuestra mente, nuestra conciencia para que vayamos recobrando esas virtudes, esa fuerza y esa perfección, ¿verdad? Y muchas veces nos dice San Juan de la Cruz, esta no sucede sin la amargura de la prueba, sin el ejercicio, ¿verdad?, de pasiones, dice él, ejercicio de pasiones labra, o sea, las pasiones labradas, trabajadas. ¿Por qué? Porque no puede servir y acomodarse el hierro en la inteligencia del artífice si no es a través del fuego y a través del martillo, según del fuego que habla el libro de las Lamentaciones en el 1.13. Entonces ahí tenemos un texto muy hermoso, ¿verdad?, propio de la espiritualidad de San Juan de la Cruz, que nos habla también de alguna manera de esta experiencia fragua. Bien, vamos ahora a pasar a otro texto. Este es el texto del Evangelio de Juan, ¿verdad?, que va a ser el texto que nos va a ocupar hoy en este día, que nos va a ayudar para poder entender esta nueva etapa que estamos iniciando hoy, la etapa Patris Mei. Entonces, leemos el texto, Ana María. Juan daba testimonio de él, proclamando, este era del que yo dije,
El que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. Lo ha contado el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Bien, este texto del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo del 15 al 18, he querido elegir este texto porque creo que este texto resume de una manera muy hermosa y clara la idea de lo que es el núcleo Patris Mei, Dios es mi Padre. Y sobre todo por lo que dice al final del texto, ¿verdad? Que más adelante también vamos a ir desmenuzando. El texto dice, a Dios nadie le ha visto jamás. A Dios nadie lo ha visto jamás. Lo ha contado el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, ¿verdad? Entonces, aquí ya Juan, que es un evangelio que está cargado de mucho simbolismo, de mucha teología ya trabajada, ¿verdad? Estamos hablando 100 años después del acontecimiento de Jesucristo. Juan escribe ya en un lenguaje totalmente distinto a los otros evangelios. Entonces, que este texto sea el texto que nos ayude a nosotros a guiar nuestro caminar durante este tiempo en este núcleo Patris Mei, ¿verdad? Todo ha sido revelado por Jesucristo. Jesucristo es el unigénito, el Hijo de Dios Padre, el que está en el seno del Padre y es el que nos ha contado cómo es el Padre, ¿verdad? Es el único que el Evangelio nos habla de cómo llamar a Dios, llamarlo Padre. Entonces, antes de entrar ya en experiencia de San Antonio María Claret sobre la concepción que tiene Claret sobre Dios Padre, quería yo compartir con ustedes esta relectura del padre Pagola, ¿verdad? Que es el que nos ayuda a entender un poco el tema de Jesús. Mantengamos el texto ahí mientras voy a desarrollar unos puntos en este momento que nos ayuden un poco a entender un poco más, ¿verdad? Primero quisiera decirles a ustedes que el objetivo de la exposición que hace Pagola en este artículo que se llama La Alternativa de Jesús es presentarnos a Jesús de Nazaret como el único testigo e impulsor de una nueva manera de entender y de vivir la experiencia de Dios Padre, la convivencia humana y la construcción del mundo a partir de la misma actuación de Jesús y a partir de lo que Jesús predicó y que fue su mayor pasión hasta dar la vida. La mayor pasión de Jesús fue el reino de Dios y es el reino del Padre. Quiero hacer una lectura textual casi, ¿verdad?, de los puntos más importantes del autor de este artículo que seguimos ahora en este momento con la convicción, ¿verdad?, personal que nos va a ayudar mucho a poder entender precisamente este significado de cómo Dios es Padre y cómo aproximarnos a Dios Padre a través del Hijo, a través de Jesús, para entender de una manera también clara a nivel nocional y a nivel espiritual, ¿verdad?, la auténtica imagen de Dios que tiene que haber en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso es la idea de compartir con ustedes este artículo que escribe el padre Pagola. Antes de cambiar la diapositiva, voy a decirle 4 puntos importantes de la introducción que están en este artículo, ¿verdad? Y lo voy a leer casi textualmente. Dice Antonio Pagola: en la sociedad judía del siglo I, y más en concreto en la Galilea de los años 30, no se conoce propiamente una separación entre los diversos aspectos de la vida que hoy nosotros diferenciamos con toda espontaneidad. O sea, lo religioso, lo político, lo económico, no
hay una diferencia en el tiempo de Jesús. Ni siquiera existe el concepto de religión. Todo se entremezcla y se implica. Lo que hoy nosotros, por ejemplo, llamamos dimensión religiosa, está presente en todo, legitimando, orientando, impulsando una determinada manera de entender la vida y de organizar la convivencia. Desde esta perspectiva, dice Pagola, sería anacrónico considerar a Jesús como el fundador de una nueva religión. Es más exacto ver en él, en Jesús, un hombre que desde su experiencia nueva de Dios como Padre, pone en marcha una comprensión y un movimiento renovador de la vida. Eso sería lo primero, ¿verdad? Lo religioso, lo político, lo económico, en tiempos de Jesús se entremezcla, no hay una separación, se vive todo desde esa integridad de todas estas realidades. Lo segundo que podríamos decir, según Pagola, es que Jesús, hay que caer en cuenta que no es un escriba judío, Jesús no es un sacerdote del templo, lo suyo no es enseñar una doctrina religiosa, ni siquiera es explicar la ley de Dios, ni teorizar sobre la divinidad. Propiamente Jesús nos enseña no una doctrina, sino una manera de seguir, una manera de encontrar y una manera de buscar a Dios en nuestra vida. O sea, aprender de Jesús, ver a Jesús, la actuación de Jesús, escuchar a Jesús y transformar nuestra vida desde una experiencia nueva. Jesús nos invita a todos nosotros a vivir desde esta experiencia. Dios está introduciendo en la historia del mundo una realidad nueva, que es el reino de Dios. Dios está cerca. Por eso cambien de manera de pensar y crean en la buena noticia, dice Jesús en el Evangelio de Marcos 1:15. Pues la pasión que animó a Jesucristo toda su vida, la razón por la que fue ejecutado, y naturalmente podemos decir nosotros, la única razón fue por su fidelidad al reino de Dios Padre. El tercer punto que habla en la introducción el padre Pagola nos dice que lo sorprendente de todo esto es que Jesús nunca, jamás en los evangelios va a explicar en qué consiste el reino de Dios. Lo que hace es sugerir con un lenguaje poético cómo actúa Dios y cómo sería el mundo si hubiera gente que actuara como Él. Podemos decir que el reino de Dios es la vida tal como la quiere construir Dios. O sea, una vida llena de gozo, una vida llena de alegría, una vida donde no sea el poder, el imperio del poder el que reine, sino que sea sobre todo el reino de Dios traducido, el reino de Dios en gestos proféticos de amor, de ternura, de cercanía. Para Jesucristo esto es lo absoluto. Para Jesús todo es relativo menos el reino de Dios. Y finalmente, como cuarto punto de esta introducción, Jesús escoge como símbolo central de todo su mensaje y su actuación un término que realmente llama poderosamente la atención y crea mucho recelo en su tiempo, que es el término sobre el reino de Dios, o sea, el término Basilea, que invariablemente la fuente cristiana lo traducen como reino de Dios, el imperio de Dios. O sea, el imperio de Dios que no tiene que ver con el poder humano, no tiene que ver con la fuerza, no tiene que ver con la guerra, no tiene que ver con las conquistas humanas, tiene que ver totalmente con una experiencia contraria, una experiencia de bienestar, de seguridad, donde exige no sacrificios, sino la apertura del corazón para poder entrar él y poder reinar en el corazón del ser humano. Y esto es novedoso en Jesús, ¿verdad? Su tema principal, su pasión, va a ser el reino de Dios, y este reino de Dios
es el reino del Padre por el cual Él va a dar su vida, ¿verdad? Va a predicar, va a darlo todo concretamente. Entonces, estos 4 puntos para que nos ayuden a entender y nos ayude a situarnos a lo que vamos ahorita a desarrollar. El primer tema, ¿verdad?, que aparece en este artículo que escribe Pagola es el tema de la compasión como principio de actuación. ¿Qué dice Pagola sobre este tema, la compasión como principio de actuación? Nos dice lo siguiente. Nos dice que Jesús de Nazaret ha sido un hombre, tal vez el único, que ha vivido y comunicado una experiencia sana de Dios, sin desfigurarla con los miedos, ambiciones y fantasmas que de ordinario proyectan las diversas religiones sobre la divinidad. Esto es lo primero, ¿verdad? Jesús de Nazaret es el hombre, el único hombre en la historia humana que ha vivido y ha comunicado una experiencia sana de Dios. No desfigura a Dios, ni por los miedos, ni las ambiciones, ni los fantasmas que normalmente manejamos de ordinario, ni proyectan nuestras posibles religiones, ¿verdad?, sobre la divinidad. O sea, Jesús de Nazaret proyecta un Dios totalmente distinto. ¿Qué más dice Pagola? Dice que Jesús no habla nunca de un Dios que es indiferente o lejano, de un Dios descomprometido de la vida de los humanos o interesado solo por su honor, su gloria o su derecho. En el centro de su experiencia nos encontramos la imagen de un Dios que no es un Dios legislador, que intenta gobernar el mundo por medio de leyes, al tiempo que amenaza a sus criaturas con castigos terribles, o trata de seducirlas con premios maravillosos. Dios no es eso. Tampoco experimenta a Dios como un ser justiciero, irritado o airado ante nuestros pecados, como muchas veces introyectamos nosotros en nuestra propia experiencia espiritual. Para Jesús, dice Pagola, Dios es compasión. Dios es compasión, o sea, Dios es entrañas. Diría él, Rahamim, que significa esto, ¿verdad? Esta es la imagen preferida de Jesús. O sea, la compasión es el modo de ser de Dios. Su primera reacción ante sus hijos y sus hijas. Su principio de actuación. Dios siente perdón hacia su criatura, lo que una madre siente hacia el hijo que lleva en su vientre, en sus entrañas. Dios nos lleva en sus entrañas. Las parábolas más bellas y conmovedoras que salieron de los labios de Jesús, y sin duda las que más trabajó en su corazón, fueron aquellas parábolas que narraba, ¿verdad?, precisamente estas entrañas de Dios, ¿verdad?, para hacer intuir a todos la increíble misericordia de Dios en la vida del ser humano, ¿verdad? Eso es importante. Para Jesús, Dios es sobre todo compasión. La esencia de la divinidad, la esencia del ser de Dios es compasión, es entrañas. Así lo habla y así lo expresa Antonio Pagola en su artículo. Pues esta experiencia de un Dios compasivo, nos dice Pagola, fue el punto de partida de toda la actuación revolucionaria de Jesús y le condujo a introducir en la historia un nuevo principio de actuación, que es el tema de la compasión. Nos dice en la siguiente afirmación, Jesús introduce en medio de esta sociedad una alternativa que lo transforma todo. Por eso el título de este escrito de Antonio Pagola se llama Jesús, una alternativa. Esa alternativa lo va a transformar todo. Sean compasivos como vuestro Padre es compasivo, nos dice en el Evangelio. Pues es la compasión de Dios y no la santidad, el principio o el ethos o la ética
que ha de inspirar la actuación humana. Jesús no niega la santidad de Dios, pero lo que cualifica esa santidad no es la separación de lo impuro, el rechazo de lo no santo. Dios es santo y grande, pero Dios no rechaza, no excluye a los paganos, no excluye a los pecadores, no incluye a los impuros, sino porque ama sin excluir a nadie desde su compasión. Por eso reafirma nuevamente Pagola que la compasión no es para Jesús una virtud más, sino la única manera de ser como Dios. Es el único modo de mirar al mundo, de sentir a las personas y de reaccionar ante el ser humano de manera sana como Dios, ¿verdad? Dios no excluye a nadie. Dios no hace separación de lo pagano, mundano o de lo divino y sagrado. O sea, Dios no saca a nadie fuera de su actuación misericordiosa. Esta compasión no es un mero sentimiento. Esta compasión es un principio de acción que desafía los esquemas de actuación convencionales. Consiste en interiorizar y hacer nuestro el sufrimiento del otro para reaccionar y hacer por él todo lo que podamos. Jesús lo sugirió de manera provocativa en la parábola del buen samaritano. Jesús habla de un hombre asaltado y abandonado, medio muerto en la cuneta de un camino solitario. Afortunadamente, por el camino aparecen dos viajeros, un sacerdote y un levita, que vienen del templo después de realizar su servicio cultual. Este herido, ¿verdad? El herido los ve llegar esperanzado. Ha sido asaltado en el camino, está tirado en la cuneta, está ahí deshecho, está herido, está golpeado, ve al sacerdote, ve al levita y pues se alegra y dice, viene alguien de mi pueblo a salvarme. Y el herido lo ve llegar a estos dos tipos con una esperanza grande, ¿verdad? Son de mi propio pueblo, representan al Dios del templo, sin duda ellos tendrán compasión de mí. Sin embargo, los que hemos leído la narración del buen samaritano, nos damos cuenta que no es así. Los dos dieron un rodeo y pasaron de largo. Por el camino, de repente, aparece un tercer viajero. Este tercer viajero no es sacerdote ni levita, ni siquiera pertenece al pueblo elegido. Es un odiado del judío, es un samaritano, es miembro de un pueblo enemigo. Y el herido, que está tirado ahí en la cuneta, lo ve llegar atemorizado. Se puede esperar lo peor, porque es el enemigo, es su enemigo, no es su amigo, no es de su pueblo, no es de su religión, no es del templo. Sin embargo, miren lo que sucede. El samaritano tuvo compasión. Se acercó al herido e hizo por él todo lo que pudo hasta salvarlo. La sorpresa de los oyentes no podía ser mayor. La parábola rompía todos los esquemas y clasificaciones entre amigos y enemigos, entre pueblo elegido y gente extraña e impura. Si nosotros queremos conocer y saber cómo actúa Dios en nuestra vida, veamos cómo actuó Jesús, porque Jesús es el autorretrato de Dios. Es la expresión máxima del amor, de la ternura y de la solidaridad de un Dios que se acerca al que está caído, al que está en la cuneta, al que está hecho realmente polvo, como podríamos decir en palabras populares, ¿verdad? Bien, aquí podríamos hacer unas preguntas, nos dice Pagola. ¿Será verdad que la compasión nos puede llegar no del templo ni de los canales religiosos oficiales, sino de un enemigo proverbial? Jesús miraba la vida desde la cuneta,
con los ojos de las víctimas necesitadas de ayuda. No había duda, para Jesús, la mejor metáfora de Dios era la compasión con los heridos. Y la única manera de ser como Dios y actuar de manera humana era actuar como aquel samaritano. La parábola de Jesús introducía un vuelco total. Pasamos a la otra diapositiva. Aquí, ante esta parábola, ante la parábola del samaritano, tenemos a los representantes del templo, ¿verdad?, que fueron los que pasaron de largo junto al herido. En aquel tiempo eran los fariseos, eran los escribas, eran los sacerdotes que estaban ligados al templo. Sin embargo, el texto habla que el odiado enemigo es el Salvador. O sea, con la compasión van a caer las barreras. Hasta un enemigo tradicional, renegado por todos, puede ser canal de la compasión de Dios. Y aquí hace una pregunta importante en su artículo el padre Pagola. Y es, ¿habrá que olvidar acaso aquellos prejuicios y enemistades seculares, los odios y los sectarismos? ¿Habría que reordenar todo nuevamente desde la compasión? Eso es importante, porque el tema de la compasión no es un tema de virtud. El tema de la compasión no es un tema colateral o anexo a la divinidad o al ser de Dios. Al Dios Padre le mueve sobre todos entrañas de misericordia, entraña de compasión. Y Jesús es la impronta del Padre, es el ejemplo, es el testimonio, es el que mejor nos ha comunicado cómo es y cómo actúa Dios Padre en nuestra vida. Bien, continuemos haciendo una lectura textual compartida del autor, una vez que tenemos claro que Dios es sobre todo compasión y misericordia y que la actuación de Jesús se orientó en esa misma dirección, por lo tanto, comunicándonos lo esencial del movimiento divino humano de Dios sobre nosotros. Veamos ahora el segundo capítulo de este artículo que nos habla sobre la dignidad de los últimos como meta. Nos dirá Pagola sobre este tema, la dignidad de los últimos como meta, que Jesús vivió en una sociedad en profunda crisis. Todos esperaban algún acontecimiento decisivo, incluso una intervención de Dios que diera un vuelco a la situación. Los esenios de Qumrán, los diversos grupos fariseos, los radicales de Averón, los movimientos de la resistencia a Roma, los visionarios apocalípticos, todos proponían caminos diversos. Sin embargo, Jesús fue gestando en su conciencia un proyecto absolutamente nuevo y original. Lo llamó Reino de Dios y lo entendió como la irrupción de su compasión, de la compasión de Dios en el mundo. Dios para Jesús es bondad sin límites. Es una compasión increíble hacia los que sufren. Lo importante para Jesús es acoger, es introducir y extender esa compasión de Dios en la sociedad, en el mundo. No basta buscar un nuevo orden de cosas más justos según lo entiende cada grupo desde su propia visión e interés. Es necesario introducir en la vida una nueva dinámica y una nueva dirección. Y esa nueva dinámica y esa nueva dirección es la compasión. La compasión tiene que dirigir y tiene que impulsar toda la vida hacia una vida más digna, sobre todo para los últimos. Este mensaje que fue escuchado como un desafío para todos, según Jesús, hay que aprender a vivir desde otro lugar diferente. Hay que liberarse de la sabiduría convencional
que ha ido modelando durante siglos las tradiciones del pueblo de Israel, la religión del templo y la espiritualidad de los diferentes grupos, incluso de las nuestras, hoy, en este tiempo, hermanos, de nuestra propia espiritualidad. Hay que criticar, dice Pagola, los valores muy interiorizados en la conciencia social y que llevan nombres muy concretos. Por ejemplo, elección de Israel, destrucción de los paganos, dominio sobre los pueblos enemigos, maldición de los pecadores. Jesús los llama ahora a vivir de otra manera, acogiendo el reino de Dios, y ese reino de Dios que quiere una vida más digna y una vida más dichosa para todos, sin exclusión, pero empezando por los que más sufren, empezando por los últimos. Nos dice Pagola que hay que aprender a vivir desde valores diferentes. Y ese valor es la compasión hacia los que sufren, defensa de los últimos, acogida incondicional a todos y lucha por la dignidad de todo ser humano. Pues la gente de Galilea conocían bien lo que era un reino construido sobre la violencia y la opresión. Pasamos la diapositiva. La gente de Galilea llevaba muchos años sufriendo la crueldad de Roma y la explotación de las clases dirigentes. Y eso siempre había sido así y lo es hasta hoy en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en los poderes fácticos de este tiempo. El imperio de Roma, el reino de Herodes, el gobierno de su hijo Antipas, o sea, el resultado siempre de lo mismo. Lujosos edificios en las ciudades, miserias en las aldeas, riqueza y ostentación en las élites urbanas, deudas, pérdida de tierras, hambre de campesinos, enriquecimiento de los grandes terratenientes y a la vez, paradójicamente, aumenta de mendigos, de desnutridos, de vagabundos, de prostitutas, de esclavos fugitivos de sus amos y bandoleros. Nada, absolutamente nada, podían esperar de Tiberio ni de Antipas aquella gente. Y en este contexto hemos de situar nosotros la actuación de Jesús en un contexto de mucho peligro. Sin embargo, su objetivo no era organizar una religión más perfecta. Ni siquiera le interesó la religión judía, hablando estrictamente. No se dedicó a desarrollar una teología más precisa sobre Dios. Tampoco Jesús se dedicó a desarrollar una liturgia más digna para el templo. O sea, la pasión que alentó toda su vida fue otra. Quería ver realizado cuanto antes el proyecto de Dios, una vida más digna, una vida más dichosa para todos. Por eso había que inducir en la sociedad una dirección nueva hacia los últimos, los más necesitados, los indefensos. ¿Cómo sería el mundo si fuera Dios y no el poder fáctico que gobierna el mundo? No el poder de Tiberio, en que reinaban en aquel tiempo los pueblos. ¿Qué pasaría si las cosas respondieran a la voluntad de Dios y no a la voluntad del poder, de la tiranía o de lo que nos oprime? Pues bien, dice Pagola, desde la religión convencional de Israel, todo era muy claro. Dios intervendría para destruir a los enemigos de Israel, aniquilar a los impíos que no respetaban la Torá. Sin embargo, Jesús va a sorprenderles a todos. No se pone de parte del pueblo elegido ni en contra de los pueblos paganos. Para Jesús, el reino de Dios no va a consistir en la destrucción de los gentiles. No se pone tampoco de parte de los justos y en contra de los impíos. Para Jesús, el reino de Dios no va a consistir en una victoria de los santos para hacer pagar a los malos su pecado. Totalmente no. Para Jesús, Jesús se pone a favor de los que sufren y en contra del mal y de la injusticia que impiden a todos una convivencia más digna y justa, y sobre todo se opone a aquello
que no revele la dimensión esencial de la misericordia y de la compasión de Dios en el mundo. Por eso, en la siguiente diapositiva nos dirá el padre Pagola que la compasión de Dios, según desde la experiencia de Jesús, está pidiendo que se haga justicia a los más pobres y humillados. El reino de Dios es para ellos. Jesús tiene ante sus ojos aquellas gentes que viven humilladas en sus aldeas, sin poder defenderse de los grandes terratenientes. Conoce muy bien el hambre de aquellas mujeres y niños desnutridos. Ha visto llorar de rabia e impotencia a aquellos campesinos al quedarse sin tierras o al ver que los recaudadores se llevan lo mejor de sus cosechas. Para Jesús son ellos los que necesitan escuchar antes que nadie su mensaje. Por eso Jesús hablará: dichosos los pobres, porque vuestro Rey es Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre, porque seréis sanados. Dichosos los que ahora lloran, porque reiréis. ¿Cómo puede hablar así Jesús? ¿No es acaso una burla? ¿No es un cinismo? Jesús habla con tal convicción. Esta afirmación es central en su mensaje. Los que no interesan a nadie, le interesan a Dios. Y esta es la buena noticia. Los desechados de la humanidad, los desechables, los que la sociedad de hoy, por ejemplo, la sociedad de poder, de consumo, de ostentación, que desechan a los que no producen, a los que no aportan, a los que no tienen para dar, la sociedad los rechaza, pero es Jesús y Dios sobre todo que los acoge, le interesa. Aquellos que sobran para los imperios construidos por los hombres tienen un lugar privilegiado en el corazón de Dios. Los que no tienen a nadie que los defienda, le tienen a Dios como Padre. Si el reino de Dios es acogido, todo cambiará para bien de los últimos. Esta fue la fe de Jesús, su pasión y su lucha, y desde esta perspectiva nos comunica a nosotros esa imagen de Dios Padre misericordioso, bondadoso, no justiciero, no legalista, no condena, sino al contrario, hace vivir. Pero Jesús es realista. Todo esto no significa ahora mismo el final del hambre y de la miseria, pero sí una dignidad indestructible de todas las víctimas de abusos y atropellos en el mundo. Todo el mundo ha de saber que son los hijos predilectos de Dios. Esto le da a su dignidad una seriedad absoluta que nosotros cristianos tenemos que tomar en cuenta. Nunca, hermanos, en ninguna parte se construirá la vida tal como la quiere Dios si no es liberando a estos hombres y mujeres de su miseria y de su humillación. Nunca, dice Pagola, ninguna religión será bendecida por Dios si no introduce justicia para ellos. Y la justicia tiene que ver con el amor, con la misericordia de Dios. Pues bien, esto vamos a llegar, ¿verdad?, hasta acá. Nos quedan todavía sobre este tema 2 puntos más, ¿verdad? Pero lo dejaremos para la próxima clase porque ya tenemos las 8:26, casi son las 8:30, y queremos aprovechar este espacio para hacer una invitación, una exhortación. Creo que está al final de la diapositiva, que tiene que ver con una actividad parroquial que estamos llevando a cabo, ¿verdad? Ustedes me van a disculpar que aproveche este momento y esta ocasión, ¿verdad?, para poder hacer esta pequeña promoción o este pequeño comercial, ¿verdad? Ustedes saben que nos estamos preparando para el próximo, bueno, no el próximo, sino el domingo 4 de octubre, al tercer bingo familiar parroquial.
Ustedes saben que la parroquia en todos estos 7 meses que llevamos prácticamente de confinamiento, pues hemos tenido grandes problemas y dificultades económicas. Hay mucha gente y entre eso muchos de ustedes que están aquí, que lo están haciendo, nos están apoyando, nos están ayudando y realmente yo les agradezco de corazón, de verdad, porque todo eso que ustedes aportan, pequeño o grande, es un granito que va sumando para salir adelante de las grandes, de los grandes gastos que incurre la parroquia, ¿verdad? Y entonces estamos planificando para el día 4 de octubre el tercer bingo parroquial familiar, como lo hemos hecho las otras veces. El valor de la ofrenda es lo mismo, vale 100 quetzales, son 6 cartones, dará inicio a las 3 de la tarde. Ahí tienen ustedes en la pantalla el depósito, ¿verdad? A la cuenta que tienen que hacer, que está ahí, que es una cuenta del Banco Industrial 040 17 54 33-2. ¿Cuál es el sentido de colocarles a ustedes esta imagen o esta promoción? No solamente para que ustedes como familia, como persona, como parte de esta feligresía, de esta parroquia San Antonio María Claret, puedan pues inscribirse, apoyarnos y jugar, ¿verdad? Sino también para que ustedes lo socialicen con su familia, con sus amigos, porque en realidad necesitamos mucho del apoyo, ¿verdad? Necesitamos continuar adelante el trabajo en la parroquia, continuar adelante la obra de la evangelización a través de estos medios y qué mejor pues que cada uno de nosotros desde su propia conciencia como cristiano y parte de esta parroquia poder pues promover esta actividad, ¿verdad? Yo agradecerles de verdad nuevamente de corazón a aquellos que mes a mes dan su aporte, su diezmo, pequeño o grande que sea, todo nos ha ido sirviendo para seguir adelante, pero estas actividades puntuales nos ayudan a respirar un poquito más para salir adelante, ¿verdad? Entonces ustedes tienen ahí la promoción, ¿verdad? Ustedes una vez que han hecho la transferencia tienen un correo electrónico, tubingovirtual@gmail.com, donde tienen que enviar pues la información, la copia, la fotocopia de su transferencia, el número de DPI, su correo electrónico y ahí van a recibir los 6 cartones, ¿verdad? Entonces, animales a esto, ¿verdad? A apoyarnos, a apoyar, porque esta parroquia necesita de ustedes, esta parroquia es de ustedes y ustedes son pues quienes la sostienen, la mantienen y apoyan toda la obra misionera y evangelizadora. Y sobre todo en este mes de octubre, ¿verdad? Que es un mes especial para todos nosotros, que es el mes claretiano. Así que ánimo, ¿verdad? Espero que el tema que he desarrollado como tema introductorio, poderlo terminar el próximo miércoles y arrancar ya directamente con la experiencia de Patrick Mays, la relación de Dios Padre en la vida de San Antonio María Claret. Ahora pues vamos a terminar nuestra clase con una oración. Déjenme un poco, quiero abrir video para que puedan verme al final, ¿verdad? Lo mantengo cerrado para poder mantener el nivel de señal, porque si no se me baja y se me pierde. Y ahora aquí lo tengo. No sé si hay algún aviso antes, Ana María, Patti, Regina. Si no, pues sería la bendición, ¿verdad? Sí. Solamente, Entonces, gracias Padre, solamente luego de invitarlos a que participen en el bingo, contarles que hoy publicamos ya el material del tema anterior de la fragua, el que terminamos la semana pasada, el primer núcleo o etapa de la fragua, el Quid Prodest, ya lo publicamos, así es que esperamos lo tengan pronto todos, y si no, por favor avísenos para hacérselos llegar. Muchas gracias. gracias, Ana María. Y este de ahorita también se lo vamos a hacer llegar, pero cuando lo terminemos, ¿verdad? Porque nos hemos quedado en los 2 primeros puntos, ¿verdad? Nos faltan 2 puntos para terminar la introducción. Entonces, cuando ya terminemos toda la introducción y entremos a la segunda etapa ya,
directamente, pues le haremos llegar todo este material a través de Ana María, ¿verdad? De las personas encargadas. Así que paciencia, ¿verdad? Bien, Padre, hermanos, ¿sí? yo solo quisiera agregar que a los que nos escuchan por Facebook, que no pertenecen a la escuela, si nos pudieran en Messenger escribir su correo y su celular para que le podamos compartir el material que nos lo han pedido, pero necesitamos que nos lo manden por favor por Messenger en mensaje privado con su correo y teléfono para que se los podamos hacer llegar. Ah, perfecto, excelente, ¿verdad? Ya escucharon a los que no están dentro de la plataforma de los estudiantes, ¿verdad? Y que nos siguen ya sea en Facebook Live de la escuela o de la parroquia, pues manden su correo, su nombre, su teléfono para que reciban el material y así el próximo año se animan también a entrar a la escuela, ¿verdad? Ojalá que este curso les esté animando y cargando batería y digan, oye, el próximo año yo no me pierdo, voy a formar parte de la escuela, ¿verdad? De formación cristiana en la parroquia. Así que ánimo, estoy vendiendo mi producto también en este momento, ¿verdad? Bueno, hermanos, entonces terminemos esta noche dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de reencontrarnos, ¿verdad? Pidámosle a Él su Espíritu, el Espíritu Santo, que nos fortalezca, que afiance nuestra fe, que nos ayude a tener lucidez espiritual en estos tiempos que vivimos, sobre todo esperanza, ¿verdad? En este tiempo que vivimos, esperanza que muchas veces por el dolor, el sufrimiento y por toda esta realidad pandémica, pues se ve a veces afectada. Pidámosle al Señor que nos ayude y sobre todo que estas clases de espiritualidad que estamos llevando a cabo, pues no sean solamente un conocimiento racional, sino que la podamos hacer experiencia. Y recuerden, ¿verdad? Antes de hacer la oración, que tienen mucha tarea que hacer, ¿verdad? En la última clase, el miércoles pasado, pues dejé bastante tarea. Es una tarea personal, es una tarea que no va a ser evaluada académicamente, pero va a ser evaluada en la propia vida, ¿verdad? Entonces, ojalá Dios quiera que nos tomemos en serio, ¿verdad? De ir haciendo esos ejercicios que nos van a ayudar, sobre todo a fortalecer nuestra vida espiritual y que nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza, ¿verdad? Solamente Dios sostiene nuestra esperanza. La esperanza no defrauda, porque Dios es Padre, es amor, es misericordia, y como lo hemos visto hoy, en esta clase de hoy, esencialmente Dios es compasión, es entraña de misericordia, no nos juzga, no nos condena, nos ama tal y como somos y con todo lo que somos. Entonces, démosle pues gracias a Él, ¿verdad? Que nos ha dado todavía hoy el don de la vida y que podemos estar pues unidos en este momento. Decimos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca siempre. Amén. Un abrazo a todos. Feliz noche. Feliz noche, Padre. Miércoles, si Dios quiere, ya Feliz saben. noche, Padre. Llueve, truene o O relampaguee. relampaguee. Aquí estamos. Buenas Nombre de Dios noches. será. Feliz noche a todos. Felicidad noche, que descansen. Buenas Buenas noches. noches. Recuerda, por favor. Buenas noches, hasta mañana. Virginia, Adiós. Jacqueline Buenas noches. Mati, ¿no se te oyó? Amalia. Feliz noche a todos. No se te oía. Buenas noches. a todos. Feliz noche a todos. Buenas noches. Buenas noches, Lupita. Dios, Dios. Le repito para los que están tomando asistencia. gracias, Claudia Palacios, Ana Virginia Putzés, Jacqueline López,
Rosa Amalia García, María Teresa Corado, Francisca Palma. Gracias, Pati. Pero, noche. Buenas noches. Que pasen buena noche. Igualmente, feliz noche. Feliz noche. Dice que Facebook.